Buenas tardes de nuevo a todos y buenas tardes a los hermanos que nos siguen cada miércoles y domingo fielmente. Pues deseamos una bendición para ellos también en esta tarde. Vamos a continuar con el tema que nos está ocupando los miércoles. Estamos tratando de desarrollar una enseñanza que hemos titulado, en lo que tiene que ver con el título de esta serie de sermones, el ejercicio práctico en el ministerio. Y hemos quedado en un contexto donde estamos extrayendo algunas verdades importantes para nuestra vida cristiana, para nuestra vida en la iglesia, para, en cierta manera, pues encontrar aquello que la Biblia llama cristianismo, cristianismo bíblico, un cristianismo fructuoso, un cristianismo donde tenemos un equilibrio a la hora de comprender aquello que Dios nos enseña. Por otro lado, nos encontramos ante una dificultad en cuanto a lo que es el tiempo diferente que cada persona aquí en esta tarde, por ejemplo, o cada persona que esté escuchando este sermón vive. Algunos están empezando a comprender o tan siquiera a valorar si merece la pena un ministerio cristiano en su vida. No estamos predicando salvación, estamos predicando ministerio. Estamos tratando de animar, estamos tratando de alentar, estamos tratando de incentivar a los cristianos para que comprendan algo más de lo que realmente es el aspecto en el cristianismo, y no solamente relacionado con la salvación o el perdón de nuestros pecados, lo cual es el fundamento, la base. Sin esto nada sería posible. Pero sabemos que muchos que son perdonados de sus pecados, sus vidas son claramente diferentes en cuanto a propósitos, entrega y deseos de futuro. Y aquí es donde estamos tratando de hablar. No estamos haciendo una propaganda de nuestra iglesia, no estamos haciendo una propaganda de nuestra situación, estamos sencillamente animando a aquellas personas a que encuentren en Cristo su razón de ser, su ministerio, o sea, una vida dedicada a Dios únicamente, incondicionalmente por amor y por fe, donde nuestros planes quedan en un lado y donde únicamente Él es el objeto de nuestra vida. Entonces, estos son asuntos maduros y son asuntos donde posiblemente algunos están llegando, otros están empezando a caminar, otros ya llevan un tiempo caminando y posiblemente otros a lo mejor en esta tarde ni han empezado en Cristo. Por lo tanto, lo que estamos enseñando tiene un peso y requiere una madurez a la hora de poder abordarlo para tratarlo con la seriedad que esta verdad contiene. Volvemos de nuevo al capítulo 14 de Números y vamos a continuar en esta tarde, ya llegando a un aspecto importante en la vida ministerial. El último sermón abordamos tanto el aspecto práctico como el teológico de lo que significa la vida justificada en Cristo Jesús. Hablábamos de que en la misma manera que presentamos nuestros miembros como instrumentos de injusticia, ahora de impiedad, de pecado, ahora vamos a presentar nuestros miembros para instrumentos de justicia, porque somos vivos que nos presentamos a Dios de entre los muertos. Entonces hemos visto que el aspecto teológico mentalmente puede llegar a sentirse, puede llegar a comprenderse, pero la vida práctica evidentemente requiere la vida, y por ahí es donde se manifiesta si existe la vida o no existe la vida. Y ahí es donde cada uno de nosotros tiene que tomar en serio lo que quiere vivir para el Señor. Entonces, en este contexto donde nos hemos quedado
vemos a un pueblo, vemos a una multitud de personas y vemos diferentes conductas, aun cuando todos aparentemente tenían el mismo objetivo. Aun cuando todos aparentemente habían tenido un punto de partida y un desarrollo, pero llegado el momento, unos mostraron actitudes diferentes a otros. Y ahí es donde nos hemos quedado. En la última enseñanza vimos cómo muchas personas dan más valor a su propia idea y quedan en el lado este del Jordán, y con la propia Biblia respaldando lo que estamos diciendo, aceptamos que esa no era la mejor decisión. Nuestra decisión es llegar a aquello que Dios nos propone, aquello que Dios desea y aquello que Dios quiere para nosotros. Y es un asunto de carácter completo. Ahora vamos a leer el versículo 10 y el versículo 11. Y vamos a entrar en un aspecto del ministerio donde la gloria de Dios es lo primero en nuestras vidas. Y estos son palabras que suenan fáciles de decir, fáciles de comprender, pero difíciles de vivir. Es una frase que el 100% de los cristianos tienen en su boca. Es una frase que habitualmente predicamos. Todo tiene que ser para la gloria de Dios. Pero es un asunto más complejo y que requiere una comprensión más profunda de lo que a veces podemos llegar a entender o a pensar. Entonces, para que la gloria de Dios sea lo primero en aquello que nosotros defendemos, vivimos, deseamos y actuamos, primeramente tiene que haber una comprensión profunda. Y a veces esta comprensión no la hay. Y tenemos que llegar a ella. Entonces podemos ver que el verso 10 ahora nos da, es el versículo que es la respuesta a lo que hemos hablado, a la postura intercesora, responsable, entendida de los ancianos, de los sacerdotes, de los pastores de esta congregación, Moisés y Aarón. La respuesta es con futuro, con entendimiento, con ministerio, y que a la postre serían evidentemente los sucesores y los que introducirían y continuarían con la siguiente etapa del pueblo, Josué y Caleb, y evidentemente un grupo de personas que no quisieron entender sencillamente porque fortalecieron su incredulidad o su entender de la fe. Esta frase no es mala de anotar si quieres. Tu incredulidad, mi incredulidad o mi propio entender de la fe, que a veces difiere de la fe bíblica. Entonces aquí podemos tener una pequeña crisis de comprensión. Aquí podemos encontrarnos en una tensión que necesita ser aliviada y que necesita ser comprendida para nuestro bien, para poder obtener y desarrollar el fruto que Dios espera de nosotros, que Dios espera de ti, y para poder vivir la vida de piedad en una manera, como digo, llena de gozo, llena de experiencia santa, pero comprendiendo la magnitud de lo que esto significa y representa. Entonces, esa probabilidad de que aquello que tú estás llamando fe es incredulidad, también existe en nuestra vida. Entonces, ahora vemos esa respuesta y dice, entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Dice, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Bueno, la Shekinah, la gloria de Dios visible, manifestada, se pronuncia con unas palabras. Y observa
que las palabras que Dios va a hablar tienen que ver con lo que Él es y con lo que el pueblo está haciendo. Por lo tanto, Él está diciendo, ¿hasta cuándo me van a despreciar? ¿Hasta cuándo me van a irritar? ¿Hasta cuándo van a comportarse de la manera que se están comportando? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todo el amor, con todo el cariño, con todo el cuidado que yo he aportado y he actuado con este pueblo. La respuesta equivocada a Dios es la incomprensión. Cuando yo no comprendo lo que Dios me está hablando, mi respuesta tiene muchas posibilidades de ser equivocada. Y si es equivocada, tiene muchas posibilidades de ser incrédula. Y si es incrédula, tiene muchas posibilidades de irritar el corazón de Dios. Y si irrita el corazón de Dios es porque puede tener una connotación de pecado, como aquí es el caso. Hay algo que es importante. Todos somos responsables por la información recibida. Dios no va a pedir de ti nada que no te haya informado, que no te haya dicho. Cuando un hombre escucha el Evangelio y rechaza el Evangelio, sencillamente queda en una condición en la que nunca Dios le podrá pedir o le podrá decir o le podrá reprochar, yo no sabía, yo no he oído. Una vez que el Evangelio se escucha, ya es una situación en la que tú respondes para bien o respondes para mal. Y en este sentido, Dios te hace responsable. En la misma manera, Dios nos hace responsables de todo el esfuerzo, cariño, comprensión, amor, inversión que tiene en tu vida esperando de ti conducta. Esto es lo que está diciendo aquí el Señor. Yo he hecho maravillas con este pueblo, yo he obrado, he llevado a cabo una obra que únicamente mi mano poderosa puede hacer. ¿Qué puedo esperar de este pueblo? ¿Fe o incredulidad? Bueno, las dos actitudes estaban aquí. Por lo tanto, tú tienes que pensar, ¿cuál es mi actitud? ¿Dónde estoy yo? Podemos llamar fe a lo que no es fe y podemos evidentemente llamar fe a lo que verdaderamente es fe. Pero como digo, hay una situación que es la causa y la razón principal, que es la incomprensión. Y si comprender a Dios fuera tan fácil, entonces creo que muchas cosas Dios no las diría. Comprender a Dios es un asunto complicado, difícil, profundo, en muchos casos imposible si no es por su acción y actuación para con nosotros. Entonces, todos somos responsables de lo que hemos recibido. Tú eres responsable en esta tarde de la luz que has recibido. Tú eres responsable en esta tarde de los dones que Dios te ha dado. Tú eres responsable en esta tarde de los talentos que Dios te ha confiado. Tú eres responsable en esta tarde de todas aquellas cosas que Dios ha puesto en tu mano y por las cuales eres delante de Dios responsable y llamado a dar cuenta. Vamos un momento al capítulo 12 del Evangelio de Lucas, al versículo 48. No vamos a estar en los contextos todos, digamos, en todo lo que el contexto es, porque no tendríamos tiempo. Entonces, como siempre digo, saldremos ahora a través de Lucas 12 y aquí estaremos un momento para después regresar a Números y después estar en algunos textos del Antiguo Testamento. Lucas 12 nos enseña esto. Versículo 48. Aquí Cristo está hablando acerca de la conducta que debe de tener un siervo que está esperando a su Señor.
de la conducta que tiene que tener un siervo que conoce la voluntad de su Señor, de la conducta que tiene que tener un siervo que fue llamado a prepararse. Entonces dice así: mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, su responsabilidad es menor. Pero a todo aquel a quien se haya, ¿qué?, dado mucho, en quien se haya invertido mucho, a quien se le haya confiado mucho. Y en esta tarde tú tienes que pensar qué aspiraciones tienes en la iglesia. ¿Cómo te denominas a ti mismo? ¿Quieres tomar el ministerio de la enseñanza? ¿Quieres tomar el ministerio pastoral? ¿Quieres tomar el ministerio del diaconado? ¿Quieres empezar a ejercer en la iglesia funciones responsables? Bueno, pues debes de tener esta contrapartida en tu mente siempre. Todo lo que recibes del Señor, evidentemente, vas a tener que estar a la altura cuando Él te pida cuentas. Muchas veces el deseo de hacer, o el deseo de significar, o el deseo de poder, como digo, tener una responsabilidad, cual fuere que sea en la iglesia, lo cual es muy lícito y muy correcto, a veces no es, como digo, equilibrado con la responsabilidad que esto tiene. A veces en la vida fracasamos exactamente por no dar importancia a lo que estamos hablando. Los fracasos no son accidentes. El pecado nunca es un accidente. El pecado no es un capricho que Dios me va a consentir porque bueno, en este momento necesito que Él me consienta. No. Nunca son accidentes. El pecado viene por causa de la incomprensión, por no conocer quién es Dios, y actuamos en consecuencia. Después podemos añadir muchas cosas. Podemos añadirle, como digo, situaciones, condiciones, momentos que podrían facilitar menos ciertas tentaciones. Todo eso está muy bien, pero cuando estamos conociendo a Dios, tenemos el principal salvaguarda para el pecado. Y esto es lo que realmente importa. Cuando tú estás viendo esta situación que estamos estudiando, tú ves que Moisés y Aarón están conociendo a Dios, conocen a Dios, y en consecuencia actúan por conocer a Dios. Josué y Caleb conocen a Dios y en consecuencia actúan, pero hay muchas personas que no están conociendo a Dios. Y sin embargo creen que lo que están procurando para su vida es lo adecuado y es lo correcto. Que no tenían nada. Pero Dios les dice: ¿cómo no tenéis nada? Me estáis irritando. Eso es porque tenéis algo. Si les llama incrédulos es porque espera de ellos una fe que no están teniendo. Por lo tanto, todos habían recibido una gracia, un favor. En todos se había invertido y de todos Dios estaba esperando algo. Es posible que de Moisés esperara más, porque Moisés fue aquel hombre con quien habló y con quien trató en Horeb, y a quien le confió y a quien le llamó para llevar a cabo este llamamiento a este pueblo y ser ese heraldo, ese mensajero, ese representante del Señor ante Faraón, llevando a cabo una tarea tan noble y tan gloriosa, como muchos santos en el Antiguo Testamento. Pero en esta tarde Dios está esperando de ti algo. Y tú debes de pensar si tienes aquello que Dios pide de ti. Si eres el siervo que se está preparando, que se está cuidando, que no está justificando en las circunstancias, que sencillamente no es mejor cristiano porque las cosas no son como deberían de ser. Dios no está pensando en estas cosas. Dios está pidiendo de ti que le des aquello que Él está invirtiendo en ti. Y estas cosas son asuntos, como digo, profundos. Entonces, nuestra responsabilidad va
en función de la propia luz y de la propia inversión espiritual recibida en nuestros corazones. No es lo mismo que Moisés pecara que pecara uno de esas personas que salieron de Egipto. Moisés tenía una responsabilidad mayor que el resto, por lo tanto su pecado era mayor y el efecto de su pecado era mayor. Yo tengo que entender aquello que Dios me ha dado en los años. Y mis acciones tienen unas consecuencias que están medidas en función de todo lo recibido de Dios en mi vida. Esto es importante. Y aquí es el problema. Entonces, tú debes de valorar lo que has recibido. Y en base a lo que has recibido, ser fiel. Ser fiel y ser consecuente. ¿Para qué? Para poder honrar a Dios con tu vida. Para poder glorificar a Dios con tu vida. Ten mucho cuidado con las cosas que se cruzan en tu mente, en tu pensamiento. Ten mucho cuidado, no juegues nunca, no enciendas el agua del pecado en tu vida porque quema, daña y te mata. Nunca hagas esto, cuida tu vida, sé fiel. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No importa la grandeza de tu trabajo, de tu ministerio. Dios no nos mide por esto. Lo que estamos hablando es responsabilidad en función a lo que Dios demanda de nosotros por lo que ha hecho de nosotros. Pero delante de Él, un santo es tan grande y tan glorioso si ha sido fiel en su vida, independientemente de que haya tenido un ministerio más visible o más público, o menos visible o menos público. Entonces, a esto somos llamados todos. Piensa que Pedro, en el verso 41, le está diciendo al Señor, ¿a quién dices esta parábola? Esta parábola tiene que ver con el regreso de Jesucristo. Pedro quería saber a quién estaba dirigiendo estas palabras. ¿A nosotros, los apóstoles, o a todos? A veces en los sermones también pensamos, ¿para quién son estas palabras? ¿Para mí? ¿Para otros? ¿Para todos? El contexto paralelo a esto que estamos citando en Marcos 13:37 nos deja muy claro que Jesús dijo, esto es para todos los que escuchan la palabra. Entonces, en esta tarde, esto que estamos hablando es para todos aquellos que hoy somos siervos responsables, diligentes de lo que Dios te ha confiado. Primeramente tu vida, que te la ha dado, y te la ha dado en una condición diferente a como tú la tenías en Cristo, y posteriormente al propio desarrollo de aquellas funciones que tú en tu corazón quieres desarrollar en la iglesia. Entonces dice claramente que a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Qué te está diciendo el Señor? ¿Que tengas miedo a recibir de su mano un ministerio? No, sencillamente que seas responsable, que respetes y que entiendas que todo lo que recibes de Dios tienes que tratarlo bien. Entonces, en este momento, Moisés está comprendiendo un asunto principal del ministerio. Hemos visto que primeramente él está defendiendo sobre su rostro, nos enseña que la gloria de Dios es lo primero, como posteriormente nos enseñará. El propio Moisés nos está enseñando que lo primero es que la palabra de Dios quede como autoridad, que lo que Dios dice es lo más importante siempre. Y por supuesto es un hombre entendido de la justicia de Dios. Y ahora tenemos un pequeño detalle que debemos de resolver y de pensar. Normalmente, los seres humanos, cristianos, pero que tenemos humanidad de nosotros,
solemos casi siempre identificarnos o desear que todo acabe bien. Esa es nuestra esperanza, amén. ¿Cuántas personas hay aquí en esta tarde que quieren que algo acabe mal en cuanto a su vida? No, entendiendo lo que quiero decir. Nadie quiere que sus hijos no anden con el Señor. Nadie quiere que en su familia haya disgustos. Nadie quiere que en su iglesia haya problemas. Nadie quiere que en su ministerio haya culos. Nadie quiere que en su matrimonio... No, todos queremos que las cosas acaben bien. Y muchas veces decimos, Dios es fiel. Y por lo tanto, porque es fiel, todo va a acabar ¿cómo? Bien. Pero la Biblia no respalda esto. La Biblia no respalda esto. Hay cosas que acaban bien y hay cosas que acaban mal. Y únicamente podemos saber lo que es bien cuando comparativamente vemos lo que es mal. Y aquí hay un asunto que en el ministerio es fundamental y es principal. Poder entender equilibradamente lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Esto no es fácil. El corazón está muy a circunstancias, amamos las personas y nos es muy difícil ver dificultades. Y por otro lado, mi esperanza siempre es que las cosas acaben ¿qué? Acaben bien. Y eso es un derecho que todos tenemos. Y es una esperanza a la que todos tenemos un derecho en Cristo Jesús. Pero la experiencia nos enseña que no todo acaba bien y que muchas veces otras cosas acaban como no tienen que acabar. Bueno, Moisés, cuando tú observas la actitud que él tiene hacia Dios, y si tú lees entre el versículo 20 y el 35 que nos vamos a leer, ¿vale? Solamente es un detalle importante, muy importante. Los versos 20 al 35 y siguiendo hasta el verso 38 es el castigo de Dios. ¿Y por qué Dios castiga? Porque las cosas no acaban bien. ¿Sí? Ahora, observa que el verso 20 es muy importante. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice? Yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Verso 21, mas ciertamente, como vivo yo en mi gloria, llena toda la tierra. Y ahora, desde el verso 22 hasta el verso 38, es la consecuencia del pecado. Son muchos versículos para hablarnos de realidades que a veces no queremos ver. Son muchos versículos en los que Dios está interesado que equilibremos nuestra manera de pensar. Son muchos versículos donde Él declara claramente que aún a pesar de su perdón hay unas consecuencias. Y esto es difícil de administrar en nuestros corazones, de comprender en nuestros corazones, porque nosotros, vuelvo a repetir, queremos el bien de aquellos que amamos. Queremos el bien de nuestra iglesia. Queremos el bien de nuestros hermanos. Pero a veces el bien no tiene que ver con tu deseo ni con tu voluntad, sino tiene que ver con la voluntad de la persona en sí. Y Dios aquí está enseñando con total y absoluta claridad que su perdón no está reñido con su castigo. Y que su castigo forma parte de una revelación exactamente igual que su perdón. Y que no podría comprenderse el perdón si no se comprendía el castigo. No se podía entender una justicia que perdonaba si no se podía comprender una justicia que castigaba.
Y aquí es donde hoy en el Evangelio se están produciendo muchas, como digo, muchos cortocircuitos y muchos errores, donde se predica un Evangelio que está lejos de comprender la santidad de Dios. El santo más precioso de todos los santos no tiene en sí mismo la capacidad de acercarse a Dios. La santidad de Dios es tan gloriosa, es tan tremenda y tan inalcanzable por nuestros sentidos finitos que tenemos que conformarnos a comprenderla en función de lo que Él en su gracia nos da en su revelación. Pero su santidad es mucho más grande de lo que yo entiendo. Y muchas veces yo pienso que puedo venir delante de su santidad, porque, como dice Romanos 5:1, declara, justificados por la fe, tengo paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. O porque todos entramos a través de un mismo Espíritu al Padre. O el lugar santísimo se ha abierto, Hebreos 10, y por la sangre de Jesucristo yo puedo entrar con confianza. Amén, eso es una verdad. Claro que es una verdad. Y debemos de vivirla, y debemos de experimentarla, y debemos de apropiarnos de ella, y debemos de usarla, y debemos de tener esa valentía y esa comprensión. Eso es una cosa. Pero la justicia de Dios y su santidad en cuanto a los tratos con el pecado y con lo que es el perdón es muy difícil de captar y de comprender. Y aquí es donde yo quiero en esta tarde tratar de sembrar en vuestros corazones este entendimiento. No existe un problema, no existe una confusión. Él ve el pecado y Él ve las consecuencias. Él ve el perdón y Él ve el pecado. Y sencillamente en Él está todo perfecto. El problema lo tengo yo, que no comprendo. El problema lo tengo yo, que no se trata de un asunto que mentalmente yo puedo asentir. Se trata de algo que espiritualmente es muy, muy profundo y muy glorioso. Y que únicamente va a ser comprendido por mi propia humildad y por aquello donde yo me voy a conformar aun cuando no puedo comprenderlo todo. Moisés quería que todo este pueblo entrara en Canaán. Y le dijo Dios, ¿qué van a pensar de ti? Tú eres bueno. Éxodo 34:6, ¿qué nos enseña? ¿Qué declaró Moisés? Que Dios era un Dios misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Sí? Moisés entendía y con una frase dejó el equilibrio perfecto de quién es Dios. Un Dios de misericordia, lento para la ira y grande en misericordia. Mira, si vas un momento, vamos a Nehemías, veremos, anota Éxodo, es importante que lo tengas ahí. Nehemías 9, versículo 17. Moisés, posibilidad de que lo tengan ellos y que los mismos errores que estos hombres cometieron, cabe la posibilidad de que puedan cometerlos ellos como a la postre cometieron y mostrarte de Dios. En esta mañana hablábamos con personas y hablábamos acerca de todo lo que hoy tenemos en adelantos tecnológicos. Estamos tratando de mostrar la importancia de protegernos, de que la maldad está por doquier, que viene y sale a través de cualquier situación. Vemos una propaganda en la carretera y aparece un lugar de citas con una frase que te está invitando a pensar sexualmente.
Entras en cualquier lugar normal donde se compre comida y aún una simple comida está anunciada con algo que tiene que ver con sexualidad o con maldad o con pecado. Hablábamos acerca de todo lo que es la navegación a través de Google, a través de Internet. El otro día yo estaba buscando escuchar el sermón que cada domingo a las 7 de la tarde emitimos para poder escucharlo yo. Y a su lado había una invitación de carácter sexual. Eso está ahí y eso mi mente es afectada. Y aunque yo en ese momento digo no, mi mente queda sembrada por un pensamiento que una semana después igual produce su fruto. Hay muchas cosas que tenemos que tener mucha sensibilidad, porque este es el problema que aquí en esta tarde hay en corazones. Y necesitamos ser libres de todo esto para servir mejor a Dios. Tú piensas que tu matrimonio está tranquilo y la tentación está entrando por la puerta. ¿No te das cuenta que estás fijándote en una muchacha que es más guapa que tu mujer? Y cuando te quieres dar cuenta, estás con tu corazón enamorado de ella. Pero no lo viste. Esto es donde estamos viviendo. Y únicamente una fe responsable, bíblica y cristiana hará de ti un santo que pueda llegar con gozo al final de su carrera. El otro día estaba buscando, estudiando, y en un momento tenía que presentar el programa del lunes que tenía que ver con la primera blasfemia de los cristianos. Ese grafito que apareció, que data del año 85, o sea, de la primera época de la iglesia, donde aparecía un hombre crucificado desnudo con cabeza de asno, y era una burla del cristianismo. Y para poder tener un poquito más de información de eso, tuve que tratar de saber algo de Roma. Bueno, cuando abrí Roma, todo lo que Roma me enseñaba eran asuntos de carácter sexual. Y solamente quería preparar un sermón. ¿Tú te crees que estamos tan libres? Estamos en el mismo barco, hermanos. Y todos hemos pasado por estas cosas que estoy hablando. Y sabemos perfectamente que algunos han caído y han sufrido y han llorado y otros, y yo no estoy libre de caer. Yo no estoy libre de caer. Por eso tengo que guardarme. Y tengo que tener la responsabilidad y la comprensión de la justicia, de la santidad de Dios, de lo que es gracia y de lo que es pecado, para comportarme como un hombre de Dios. 1000 años después, Nehemías les está diciendo lo mismo. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Sí? Tardo para la ira y grande en misericordia. Si tú ves el capítulo 34, el versículo 6 de Éxodo, Moisés está diciendo lo mismo 1000 años antes. Una situación similar, vivida en el asunto de la adoración al becerro de oro, todo lo que tiene que ver con ese pacto renovado, y ahora es Moisés quien le recuerda de nuevo. Y dice: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Versículo 8, y Moisés de nuevo llevó su cabeza ¿a dónde? Al suelo. La comprensión espiritual de lo que estamos hablando va a producir una conducta equilibrada espiritualmente y nos va a cuidar y a proteger de pecado. Como digo,
en la propia provisión de Dios para su pueblo, un capítulo después, en el capítulo 15, en el verso 30, verás que Dios separa entre pecados de ignorancia o de yerro de los pecados de soberbia y de blasfemia. Volvemos a Números 14. Y aquí el Señor no está hablando de un pecado de error. Él no está hablando de un pecado de ignorancia. Él no está viendo que estas personas sencillamente no se dieron cuenta. No, estas personas le han irritado y le han despreciado. Y ahí el verbo irritar es despreciar. Y es un término que en el Antiguo Testamento se usa para blasfemia. Por lo tanto, es un pecado grave. Y como pecado grave, tuvo su consecuencia. Ahora, ¿cómo podemos nosotros tener ese equilibrio en el corazón? Por un lado, la gracia bien entendida, maravillosa, que brilla con luz propia, que vemos a la cruz y que realmente somos capaces de observar la grandeza del ofrecimiento que recibimos. Pero por otro lado tenemos que ver el pecado con toda su maldad. Y entonces solo así podemos entender lo que representa y significa la misericordia, la ira lenta de Dios y el perdón de Dios. Y es por eso que Dios está diciendo, yo he perdonado. Pero como vivo yo y mi gloria llenará toda la tierra, que ninguno de estos entrará en la tierra prometida. Cuando Jesús estaba en la cruz y pudo decirle al Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, Jesús está comprendiendo esto. Está comprendiendo la justicia, está viendo el pecado y está entendiendo la gracia. Quisiera leeros, y os pediría un poquito de atención, unas palabras que creo que no tienen desperdicio. Te pediría que atendieras a esto que voy a hablar. Son palabras dichas por Agustín, pero creo que son muy importantes y muy bíblicas. Un eterno suplicio parece inaceptable e injusto a la sensibilidad humana. Nuestra pobre sensibilidad, abocada a morir, le falta aquel sentido de altísima e inmaculada sabiduría que nos capacita para percibir la enormidad del crimen cometido en la primera caída. En efecto, cuanto más el hombre disfrutaba de la presencia de Dios, tanto más enorme fue su impiedad al abandonarlo. Se hizo acreedor a un mal eterno, él que en sí destruyó un bien llamado a ser eterno. De aquí parte el que todo el género humano se haya convertido en una masa o rebaño de condenados. Eso es, todos como ovejas nos hemos descarriado. El primer reo fue castigado juntamente con toda su raza. Todos fuimos castigados juntamente con Adán. Todos somos responsables en Adán. Y esto tiene que ver con la santidad y la justicia de Dios, que se hallaba en él como en su raíz. Ya nadie se vería libre de este suplicio merecido y justo, más que por una misericordia e inmerecida gracia. De esta forma, el género humano queda distribuido así. En unos brilla misericordiosa y en los restantes el de la justicia vindicativa. ¿Todos se van a salvar? No. Unos se salvarán, otros serán condenados. Y esto nos hará entender la salvación, la gracia, la misericordia y la santidad de Dios. Si solo tuviéramos un lado del guión,
no tenemos equilibrio. Moisés está comprendiendo los dos aspectos del guión y está entendiendo que cosas saldrán bien, pero otras saldrán mal. Cuando yo esto lo puedo recibir en mi propia vida, mi conducta cambia, mi actitud se vuelve más seria, soy más responsable, no juego con el Evangelio. Para mí la salvación no es un cheque en blanco que me permite hacer todo lo que me da la gana. Para mí la salvación es una gracia recibida que me permite vivir como nunca podría vivir si no fuera por esa gracia. Porque yo sencillamente participé en lo que Adán llevó a cabo en el Edén. O sea, el pecado de Adán tiene que ser medido por la propia gracia recibida en ese Edén. O sea, todo el favor de Dios desafiado y desobedecido. Esto, evidentemente, trajo una realidad que me afectó a mí, pero una realidad que me tiene que seguir ayudando a ver lo que el Evangelio es. Y cuando predico el Evangelio tengo que vivir esta realidad. Y cuando trato con personas que amo tengo que ver esta realidad. Y cuando realmente observo las posibilidades que pueden suceder por la conducta equivocada en el propio ministerio, tengo que ver esta realidad. Y si tú quieres vivir un ministerio equilibrado, y si tú quieres tener un ministerio equilibrado, y si tú quieres en la iglesia servir con un ministerio correcto, reconocido, un ministerio formal, sin doblez, tienes que tener el equilibrio de la comprensión de lo que es la gracia y la justicia de Dios, la misericordia y la justicia de Dios. Sin esto no podemos tener éxito ministerialmente. No podemos actuar en función de mi sentimiento. Tengo que actuar en función de lo que comprendo y recibo de la santidad de Dios. Y ahí es donde unos difieren de otros. No todo el mundo está percibiendo la grandeza de esta verdad bíblica. Pero todos somos llamados a entenderla. Amén. Dice ahora, no sería posible mostrar ambas cosas en todos. Esto es importante. Si todos permaneciesen en el castigo de una justa condenación, en nadie aparecería la misericordiosa y gratuita redención, y a su vez se encuentran más que en el primero. O sea, realmente lo que está diciendo es que hay más personas que se pierden que se salvan. Esto es lo que la Biblia enseña. Lo que Jesús enseñó. Y es lo que tú tienes que cuidar en tu propia vida. Para que se vea como se nos debía a todos. Y aunque a todos fuera aplicado el castigo, nadie podría reprochar justamente la justicia del vengador. Con todo, los rescatados somos un gran número. Y por ello debemos dar gracias a Dios por su don gratuito. Entonces, queridos hermanos, estamos viendo esta verdad con este equilibrio. Puedes decirme en esta tarde, me estás hablando de alguien que vivió hace muchos siglos. Bueno, vamos a citar un texto de la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 16. Pablo está diciendo lo mismo que nos dijo este texto narrado y escrito por Agustín. Dice
Desde el 14 dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros, de su iglesia, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento del Evangelio, de la gracia y de la misericordia gratuita ofertada al pecador. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que sé, y en los que sé, aquí tenemos el equilibrio de nuevo. No sería justo decir únicamente en los que se salvan. También hay que decir en los que se pierden, porque no todos se van a salvar. Algunos se van a perder. Y los dos manifestarán la justicia de Dios. En unos la gracia salvífica y en otros la justicia vindicativa. Esto era lo que Moisés estaba entendiendo en Cades Barnea. Y esto es lo que todos tenemos que buscar entender. Comprender la importancia, primeramente, de cuidar nuestra vida. Segundo, de no dar concesiones carnales, feas. Y tercero, evidentemente, saber que únicamente podemos dar gloria a Dios cuando estamos conociendo. Viene a través del entendimiento. Ahora dice a estos, verso 16, ciertamente olor de muerte para muerte. El Evangelio no es vida. No es un olor de vida, tanto en los que se salvan como en los que se pierden. ¿No lo acaba de decir? Los que se pierden no han oído hablar de la vida, no han oído hablar del amor, no han oído hablar de las verdades del Evangelio. Claro que sí. Pero realmente en ellos produce un olor de muerte para muerte. O sea, dan evidentemente razones a su propia existencia para ser justos merecedores del castigo eterno. Ahora el apóstol va a seguir diciendo, y en aquellos olor de vida para vida. Y ahora, ¿qué dice? Y para estas cosas, ¿quién es? ¿Quién está capacitado? ¿Quién es bastante? ¿Quién es suficiente? Aquí el término ikanos nos enseña esto. Entonces, Pablo en el Nuevo Testamento nos está enseñando lo mismo que Moisés en el Antiguo Testamento, que Nehemías 1000 años después. Él está reconociendo que él no es suficiente para poder, en cierta manera, actuar en aquello que únicamente Dios, en su perfecto equilibrio, tiene. Él no es más que un fiel servidor a quien se le ha encomendado un trabajo y que trata de cumplirlo fielmente para ser hallado un siervo fiel a quien se le ha confiado mucho y quien realmente va a poder ofrecer mucho cuando su Señor venga a pedirle toda la inversión que tiene en él. Pero él es muy consciente que en su ministerio va a haber ganancia y va a haber pérdida. Va a haber personas que irán con el Señor y va a haber personas que no irán con el Señor. Va a haber personas que se salvarán y va a haber personas que se perderán. Y él lo comprende perfectamente. Pero él no falsifica la palabra de Dios. Él no da fuerza a sus conveniencias. Él está dispuesto a aceptar que lo que Dios dice y lo que Dios es lo único que importa en la iglesia. Y el honor de Dios, el honor de Jesús está encima de todos nosotros. De todos. Y como digo, para esto, ¿quién es suficiente? Que el Señor nos permita tener esta sabiduría, esta gracia, que te dé este equilibrio, porque creo que es una parte fundamental de un buen ministerio. Cuando los contrastes y las contrapartidas de la misericordia y la justicia se empiezan a mezclar erróneamente en el asunto de que Dios es amor, en el asunto del Evangelio, ahí se producen auténticas aberraciones y resultados que son muy lejos de la verdad de Dios. Y esto está pasando en el mundo con lo que se llama cristianismo. Más que cristianismo, tendría que llamarse cristianismo vergonzoso. Que Dios nos ayude a no ser así. Entonces Pablo dice, pues no somos como muchos.
otra vez, ¿cuántos? Muchos. No eran pocos, eran muchos que crecen falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo. Caminamos cada día con una conciencia de que estamos de parte de y delante de. Y cuando estamos hablando con las personas, cuando estamos predicando, cuando estamos ejerciendo nuestro ministerio, cuando estamos viendo cómo las generaciones están disfrutando de la vida en Cristo, cuando realmente estamos viendo esa gloria de Dios manifestarse, somos equilibrados. No vemos únicamente para el buen final, también vemos en la posibilidad de que las cosas no vayan como esperamos. Y si atendemos ahí, igual podemos actuar en consecuencia para tener un buen final. Pero a veces, como digo, estamos demasiado enfocados y el amén únicamente es a los fines. Y esto produce arrepentimientos emocionales, arrepentimientos de conveniencia, posturas que cambian únicamente no porque una persona se ve como lo que es delante de Dios, sino sencillamente por lo que aspira a ser porque le conviene. Y esto no es el Evangelio. No lo produce el Evangelio. Por eso, como digo, Moisés estaba totalmente humillado, estaba entregado y aceptaba los resultados de Dios. Pidió un perdón y Dios le dijo, he perdonado. Pero vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, que todos estos que me han irritado y que no me han creído, no verán la tierra que les prometí. Cuidemos el optimismo humano y vengamos a la realidad bíblica. Deseemos lo mejor para todos, amemos a todos, vivamos ministerialmente por la gloria de Dios y el bien común, pero entendamos profundamente este asunto, que no es tan fácil como digo de entender. No es tan fácil como digo de entender. Y voy a acabar en Lucas 19, ya el tiempo nos ha alcanzado. Lucas 18, perdón. Otro texto muy conocido que nos manifiesta un contraste con la actitud del apóstol, con la actitud de Moisés, con la actitud de Nehemías, con la propia advertencia de nuestro Señor a sus discípulos al principio de este sermón y a todos. Y aquí tenemos en el verso 9, capítulo 18, versículo 9, una respuesta que cabe la posibilidad que nosotros en la iglesia la podamos tener. Y una respuesta que nos va a estorbar a la hora de crecer ministerialmente. Todos conocemos la parábola del fariseo y del publicano. Todos la hemos leído infinidad de veces, todos la hemos incluso enseñado, predicado, es muy usual en la iglesia. Y siempre tratando de mostrar, ¿verdad?, esa actitud del publicano que de lejos, humildemente, se propicia a mí que soy pecador. Pero mi versículo para esta tarde es aquella actitud que debemos de evitar y que está más cerca de nuestro corazón de lo que creemos o pensamos. Y que realmente genera una contradicción y un contraste a la hora de que tu ministerio, mi ministerio, crezca y vaya adelante. Observa el versículo, tú ya lo has
lo has leído, empieza en el 9, hablando de los que confiaban en sí mismos como justos, pero vamos al verso 11 y 12. El fariseo estaba en pie, tenía un derecho delante de Dios, una incomprensión de la santidad de Dios. Él oraba consigo mismo, hemos hablado también de esto muchas veces. Su oración era: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y ahora me gusta el verso 12. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Aquí hay un detalle que es muy curioso, y es: en el pensamiento judío estaba aquellos que se llamaban a sí mismos prosperados por el cumplimiento de la ley. Dios no pedía ayunar 2 veces por semana. Este hombre hacía más de lo que la propia ley enseñaba. A veces nosotros tenemos este pensamiento de nosotros mismos. Vemos en nosotros un cristianismo ejemplar y suficiente. Y digo que todos tenemos un derecho a defender, como digo, nuestra honradez, nuestro testimonio. Eso es una cosa. No tiene que ver con lo que estamos hablando. Estamos hablando con que cuando nosotros desequilibramos el pensamiento de la santidad de Dios, entonces damos fuerza a nuestra vida. Y nuestra vida la empezamos a conceptuar y la empezamos a ver y la empezamos a engrandecer exponencialmente. Y llegamos a pensar que ayunamos 2 veces por semana. Y que evidentemente damos diezmos de todo lo que ganamos. Esto te va a llevar, ¿sabes a qué? A tener un desprecio hacia otros. Esto te va a llevar a un aislamiento en el que realmente tu desequilibrio en cuanto al propio pensamiento de la gracia de Dios va a exaltar tu propia persona en detrimento de los hermanos que hay a tu alrededor. Si tú no ves a las personas en el valor que tienen en Cristo, nunca podrás verte a ti mismo con el valor que tienes. Siempre estarás equivocado. Y esto cuesta aprenderlo, ¿eh? No es, como digo, una conducta que fácilmente se desarrolla. No, es una verdad que profundamente requiere tiempo para valorar tu ministerio justamente y verlo en relación con la propia gracia. Y en ese entendimiento, entonces, comprender los resultados. A veces son los que deseas y otras veces no son los que deseas. Que Dios nos ayude a entender que para poder ver la bondad de Dios tenemos que ver la maldad. Para ver la gracia tenemos que ver el pecado. Y si no existe una comparación, entonces desequilibradamente caeremos de un lado, empezaremos a tener una autosuficiencia, una vida espiritual conceptual en la que yo digo de mí mismo: ayuno 2 veces, es suficiente, es bueno, es grande lo que hago, y me estoy desviando. Y cuando me quiera dar cuenta, igual estoy más lejos de lo que yo pensaba. Y mi ministerio, lejos por completo. Lo que podía ser, no fue. Mi matrimonio dañado, mi relación en la iglesia dañada, todas aquellas cosas que yo pretendía con un corazón sano y bueno, que empecé con una fe, se convirtieron en nada por mi mala praxis, sencillamente por pensar de mi cristianismo más de lo que es. En el ministerio tenemos que ser muy equilibrados. Y para aquellos que estáis empezando a poner vuestros pies en posibles ministerios, tenéis que ser muy equilibrados. Y este equilibrio tiene que ir hasta el fin
porque las posibilidades de fallar son muchas. Y eso no contradice la gracia que quiere, que te acompaña, que te guarda y que en el fin, después de muchos errores, Dios ha sido bueno. Eso todo ya lo sabemos, amén. Y yo también lo sé. Pero estamos hablando de otras cosas. En esta tarde no estamos hablando de esto. Estamos hablando de una realidad importante en la vida de todos los que estamos aquí. Y de una realidad de la cual depende, como digo, el buen fruto de nuestra vida. Que Dios nos ayude a entender estas cosas. Y cuando digamos que Dios es bueno, que lo digamos, porque estamos comparando su bondad con nuestra miseria. Lo recibido con lo inmerecido. Amén. Entonces, como digo, esto es una parte importante del ministerio. Somos olor de vida para los que se salvan y para los que se pierden. En unos olor de muerte para muerte, en otros olor de vida para vida. Pero para esto nadie es suficiente. Evitamos crecer falsificando la palabra de Dios, sino que delante y por la gloria de Cristo predicamos esta palabra. Amén. Que Dios os bendiga y muchas gracias.